Bienvenidos colegas a este módulo 4 del curso de farmacología y principios generales de antibioticoterapia. En este módulo vamos a analizar y a repasar los aspectos básicos de los aminoglucósidos y las polimixinas. Los aminoglucósidos son antibióticos bastante utilizados en nuestro país y sobre todo en los ambientes hospitalarios. Creo que todos hemos reconocido cuánto se utiliza la gentamicina y cuál es la importancia clínica que tiene la utilización de estos medicamentos en conjunto o en combinación con otros para poder lograr efectos sinérgicos. Entonces vamos a evaluar estas características que son propias de los aminoglucósidos, y en el caso de las polimixinas, que fueron antibióticos que hace muchos años se sintetizaron y que quedaron en el olvido, pero que se empezaron a utilizar frente a la presencia de nuevas resistencias, lo cual ha sido muy beneficioso en la práctica clínica y ha sido de beneficio para tratar infecciones causadas por agentes multiresistentes. Entonces estamos frente a la presencia de dos grupos de antibióticos que tienen un impacto muy importante en la clínica y que es importante que reconozcamos sus principales características. Los aminoglucósidos son antibióticos que se utilizan para el tratamiento de las infecciones causadas por bacterias aerobias gram negativas. Tenemos aquí 5 representantes: gentamicina y amicacina, que son probablemente los aminoglucósidos que más utilizamos en nuestro país para el tratamiento de infecciones sistémicas. Luego tenemos la tobramicina y la neomicina, que se encuentran en múltiples preparados tópicos y que los utilizamos para infecciones dermatológicas, óticas y oftálmicas. Y la streptomicina, que se utiliza para el tratamiento de la tuberculosis, en donde en el esquema DOTS forma parte del esquema de retratamiento para paciente con tuberculosis. Los aminoglucósidos son fármacos que inhiben el proceso de la síntesis proteica, y para poder inhibir este proceso de la síntesis proteica necesita llevar un proceso específico en donde lo primero es entrar al interior de la célula a través de estas proteínas que se llaman porinas. Entonces los aminoglucósidos difunden por medio de estos canales acuosos formados por porinas, que son proteínas que se encuentran distribuidos a través de la membrana externa de las bacterias gram negativas y penetran en el espacio periplásmico. El transporte de estos aminoglucósidos por la membrana citoplasmática va a depender del transporte de electrones, y en parte entonces va a depender del potencial eléctrico de la membrana, que es el que va a impulsar el antibiótico hasta el interior de la bacteria hasta llegar específicamente a el sitio de acción. Este efecto de transporte es cinético limitante y pueden bloquear los cationes divalentes como el calcio y el magnesio, y la disminución del pH también pueden bloquear este proceso de transporte y las condiciones anaerobias. Por eso es que estos antibióticos tienen actividad única y exclusivamente frente a agentes aerobios o en condiciones en donde haya grandes cantidades de oxígeno. Una vez que ya se encuentra dentro de la célula, va a llegar entonces a la unidad 30S del ribosoma, y en este sitio va a bloquear la síntesis de proteínas, y lo va a hacer por medio de 3 procesos que más adelante vamos a poder visualizar un poco mejor en un esquema. Y al intervenir en este proceso de la síntesis de proteínas, entonces vamos a frenar muchos de los procesos biológicos y vamos a tener repercusiones importantes sobre la membrana bacteriana, teniendo entonces finalmente el bloqueo de diferentes procesos necesarios o vitales para la bacteria, y la razón por la cual los aminoglucósidos llegan a tener este proceso de actividad antibiótica. Aquí tenemos un esquema en donde podemos visualizar un poco mejor lo que mencionábamos anteriormente del mecanismo de acción. Entonces tenemos aquí el polipéptido en crecimiento, que es la cadena que se está intentando formar para que se pueda convertir eventualmente en una proteína madura. Entonces, con el efecto que nosotros vamos a tener de bloqueo de los aminoglucósidos, podemos lograr bloqueo en el comienzo de la síntesis de proteínas, podemos obtener un bloqueo de la traducción, y ocasiona esto una terminación prematura de el alargamiento de esta cadena peptídica que se está formando, y también podemos tener una incorporación de un aminoácido incorrecto, lo que haría que eventualmente la proteína no fuese funcional y se descartara. Entonces, por medio de estos 3 procesos tenemos una justificación del mecanismo de acción de los aminoglucósidos, y también se convierte en una particularidad específica porque cuando
analicemos otros tipos de antibióticos que producen inhibición de la síntesis proteica, vamos a ver que no tienen la pluralidad de efectos que tienen los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos tienen la peculiaridad de ser antibióticos bactericidas. ¿Y por qué esto es peculiar? Porque su mecanismo de acción es de inhibición de la síntesis proteica y la mayor parte de los antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas son antibióticos bacteriostáticos. Sin embargo, los aminoglucósidos tienen ciertas características que hacen que los conviertan en bactericidas rápidos. De hecho, la destrucción bacteriana depende de la concentración y cuanto mayor es esta concentración, tanto mayor será la rapidez con la que se va a destruir las bacterias. Además de eso, los aminoglucósidos tienen la característica especial de tener un efecto posantibiótico y este efecto posantibiótico hace que haya una actividad bactericida residual que persiste aun cuando el fármaco se encuentra en concentraciones por debajo de la concentración mínima inhibitoria. Debido a este efecto posantibiótico es también y a su dependencia de la concentración es que se permiten que esos antibióticos se puedan utilizar en una sola dosis diaria. Al dar una sola dosis diaria vamos a tener un pico en su concentración y al disminuir aún por debajo de la concentración mínima inhibitoria va a quedar el efecto posantibiótico con el efecto bactericida residual, lo que hace que estos fármacos se puedan utilizar entonces en dosificaciones diarias. Hay esquemas de una sola dosificación diaria o de diferentes frecuencias de administración durante el día, pero sí han demostrado que no solo por un tema de seguridad que vamos a evaluar más adelante, sino por estas características será preferente el uso de la dosificación diaria. Entre los diferentes mecanismos de resistencias que existen contra los aminoglucósidos está el impedir la entrada del antibiótico a la bacteria y en muchas ocasiones no solo es impedir la entrada, sino que se desarrollan diferentes sistemas para poder hacer expulsión del principio activo o del aminoglucósido en caso de que haya logrado entrar a la parte interna de la bacteria. También tenemos pérdida de la afinidad por el sitio de unión en el ribosoma, en donde se hacen mutaciones específicas para que la conformación por la cual se une el aminoglucósido con la porción ribosómica no se presente y como consecuencia de eso que se pierda la actividad biológica. Y luego tenemos la inactivación por enzimas que representa la principal sistema de resistencia que utilizan las bacterias en contra de los aminoglucósidos. Aquí tenemos diferentes tipos de enzimas que utilizan las bacterias para poder inactivar los aminoglucósidos y aquí tenemos diferentes fuentes de bacterias que pueden producir estas enzimas. Vean que tenemos gran variedad de pseudomonas que producen prácticamente todos los tipos de enzimas. Tenemos también enterobacterias, tenemos estafilococos como algunos de las bacterias que tienen la capacidad de producir estas enzimas. Si vemos aquí tenemos los diferentes sustratos, es decir, los diferentes aminoglucósidos que pueden ser inactivados por los diferentes tipos de enzima. Desde esa perspectiva, si hacemos un análisis visual, nos damos cuenta que la amicacina está ausente en la mayor parte de estas enzimas, lo que significa que la amicacina es la que tiene la menos susceptibilidad frente a la inactivación de las enzimas, o también lo podríamos traducir como que la amicacina es la más fuerte o la que menos resistencias va a presentar frente a diferentes patógenos. Por eso, desde una perspectiva clínica y en las decisiones terapéuticas, tratamos de reservar la amicacina para aquellas especies en donde pueden existir la expresión de enzimas que puedan inactivar a otros aminoglucósidos. Como lo habíamos mencionado anteriormente, la actividad de los aminoglucósidos se orienta fundamentalmente contra bacilos gram negativos aerobios. Tenemos algunas especies como por ejemplo Enterobacter, E. coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas aeruginosa, especies de Serratia, que tienen una buena sensibilidad frente a los aminoglucósidos. Estos fármacos tienen poca utilidad contra microorganismos anaerobios o bacterias facultativas que tienen la capacidad de crecer en medios anaerobios y su efecto contra la mayor parte de las bacterias gram positivas es limitado y no se deben utilizar solos en estos casos, sino que deberían de utilizarse en combinación con otros fármacos para poder crear un efecto
efecto sinérgico, que es uno de los aspectos que vamos a ver a continuación. De hecho, si notan, entre las bacterias que tenemos estipuladas como parte del espectro, tenemos el Staph aureus, pero sí es importante recordar que su uso como monoterapia no es recomendado. Uno de los aspectos clínicos y terapéuticos más importantes de los aminoglucósidos es la capacidad que tienen de formar sinergismo en combinación con inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana, ya sean betalactámicos o glucopéptidos. Esta combinación se traduce en un efecto sinérgico que hace que exista un mayor efecto bactericida contra ciertas especies de bacterias como enterococos, streptococos y estafilococos. La razón por la que se lleva a cabo este sinergismo es porque al tener fármacos que inhiben la síntesis de la pared bacteriana, vamos a tener entonces pequeñas porciones de la pared que quedan expuestas que permiten con facilidad la entrada del aminoglucósido. Al mismo tiempo, el aminoglucósido, al inhibir la síntesis de proteínas, no va a producir proteínas suficientes para que se pueda llevar a cabo el proceso de la síntesis de la pared bacteriana, que sabemos que tiene bastantes componentes peptídicos. Entonces, frente a esa situación, tenemos mayor entrada de antibiótico al interior, tenemos mayor facilidad para impedir los diferentes procesos que necesita la bacteria, y esto va a crear este efecto sinérgico que hace entonces que en muchas especies en donde quizás hay sensibilidades intermedias por uno de estos fármacos o hay dificultad para tener una respuesta clínica, podamos con la sinergia, con la combinación de estos fármacos, tener una excelente respuesta clínica. El tema de la absorción es uno de los aspectos importantes a considerar con los aminoglucósidos, porque estos fármacos tienen pobre absorción oral. De hecho, el único que tenemos disponible de forma oral en nuestro país es la neomicina, que usualmente la utilizamos para poder tratar infecciones en el tracto gastrointestinal, justo aprovechando esto de que el fármaco casi no se absorbe. Entonces, al no absorberse, el fármaco va a pasar directo al tracto gastrointestinal y su efecto antibiótico lo va a hacer de manera localizada. Pero exceptuando este caso específico de la neomicina, estos fármacos, debido a su pobre absorción, se van a administrar de forma parenteral. De forma parenteral pueden ser administrados vía intramuscular o vía intravenosa, y sin importar cualquiera de las dos vías de administración, una de las grandes ventajas es que a los 30 minutos se muestran concentraciones bastante similares, lo que hace entonces que no haya ninguna mejoría importante entre un tipo de administración u otro. Entonces se pueden elegir en aquellos casos en los que quizás por complicaciones no quisiéramos internar a un paciente para estar administrándole fármaco de manera intravenosa. Una de las limitantes que tenemos con los aminoglucósidos y que se convierte en una de las limitantes de uso en la terapia clínica es que estos fármacos tienen muy poca capacidad de obtener concentraciones clínicas adecuadas en secreciones y tejidos. Entonces esto hace que el alcance de estos fármacos sea bastante limitado, y por eso tenemos que utilizarlos para ciertos cuadros infecciosos en donde sabemos que vamos a obtener concentraciones mínimas inhibitorias o vamos a obtener concentraciones por encima de esas concentraciones mínimas inhibitorias. Anteriormente habíamos hablado de cómo estos fármacos pueden ser utilizados en una sola dosificación diaria debido al efecto postantibiótico que tienen y debido a que su actividad bactericida es dependiente de la concentración. Entonces, múltiples estudios han demostrado que la administración de una sola dosis es igual de eficaz que los esquemas de varias dosis, y al final, si hacemos una cuantificación de las dosis, vamos a dar la dosis total diaria en una sola dosis o la vamos a dividir en los diferentes esquemas. Y por supuesto que desde una perspectiva de garantizar adherencia terapéutica, vamos a preferir utilizar una sola dosis diaria que múltiples frecuencias del fármaco a través del día. Además de eso, estas dosificaciones únicas han demostrado tener menos efectos adversos. Sin embargo, en los pacientes pediátricos no se recomienda la utilización de una dosis diaria, porque resulta que estos picos de concentración podrían superar el umbral tóxico en los pacientes pediátricos. Entonces, para evitar superar el umbral tóxico en un paciente pediátrico, preferimos no utilizar
utilizar las dosis diarias y mejor utilizamos los regímenes de dosis múltiples en los pacientes pediátricos. Entonces, en paciente adulto se prefiere la dosis única diaria debido a que la efectividad va a ser igual que los esquemas de varias dosis y vamos a tener menos prevalencia de efectos adversos. Pero en los pacientes pediátricos, por sus características de maduración de órganos, como por ejemplo riñón, o por sus características de volúmenes totales de cuerpo, tipos de tejidos que tienen, proporciones de grasa y líquido, vamos a evitar que esos picos de concentraciones vayan a tocar el umbral tóxico y mejor entonces utilizamos los esquemas de varias dosis en estas poblaciones. Con respecto a la eliminación, los aminoglucósidos se excretan casi por completo mediante filtración glomerular. De hecho, si hiciéramos una cuantificación de los aminoglucósidos en orina, vamos a ver que podemos recuperar cerca del 90% de los aminoglucósidos de manera inalterada, lo que significa que estos fármacos sufren de un proceso de eliminación renal activa, en donde no involucran al hígado para metabolizarse, sino que el riñón es el encargado por completo de eliminar estos fármacos, que es una de las razones por las cuales estos medicamentos son nefrotóxicos, que lo vamos a mencionar más adelante. Con respecto al paciente pediátrico, en los niños que son mayores a 6 meses de edad, el proceso de excreción es bastante similar al de los adultos, pero la semivida es mucho mayor en el recién nacido y de hecho si el paciente es prematuro es aún mayor por estas primeras etapas de adaptación y maduración del riñón. Entonces en el paciente pediátrico, sobre todo en el paciente menor de 6 meses, tenemos que ser muy responsables y hacer un seguimiento muy cercano del uso de los aminoglucósidos debido a este factor cinético en donde tenemos una prolongada semivida del antibiótico. Y lo último que quisiéramos es que debido al acúmulo de diferentes vidas medias de ese antibiótico en el paciente pediátrico vayamos a tener manifestaciones tóxicas. En el adulto, en la orina incluso se pueden detectar pequeñas cantidades de aminoglucósidos de 10 a 20 días después de haber terminado su administración. El principal desafío con los aminoglucósidos es su perfil de seguridad y esto se debe a que todos los aminoglucósidos tienen la capacidad de producir toxicidad reversible e irreversible de tipo vestibular, coclear y renal y esos efectos adversos pues complican el uso de estos antibióticos y dificultan en grado su administración precisa. En el caso de la ototoxicidad, los primeros síntomas tienden a ser reversibles pero se pueden desarrollar daños irreversibles. El paciente puede empezar con cuadros de tinnitus o acúfenos y progresivamente puede llegar a tener pérdida de la audición. Hay estudios que han corroborado que se pueden acumular grandes cantidades de aminoglucósidos en el oído interno y que la semivida de los aminoglucósidos puede llegar a ser de 5 a 6 veces mayor en el oído que a nivel de plasma. Con respecto a la nefrotoxicidad, esta usualmente es reversible. Parte de la responsabilidad tiene que ver con esto que el riñón tiene un proceso de eliminación activa y casi que exclusiva de los aminoglucósidos por esta vía. Usualmente se muestran trastornos renales leves y la toxicidad pues va a resultarse por el acúmulo del fármaco y la retención de los aminoglucósidos en las células de los túbulos proximales y ahí es en donde se puede producir el daño. Pero el detalle es que estas células de los túbulos proximales tienen la capacidad de regenerarse y por eso es que usualmente el efecto es reversible. Y finalmente tenemos el bloqueo neuromuscular, que es bastante infrecuente, pero que estos son capaces de producir por una inhibición en la liberación presináptica de acetilcolina y usualmente se presenta solo cuando se utiliza en combinación con otros fármacos que también pueden producir bloqueo neuromuscular o cuando existe algún tipo de afectación neurológica que pueda hacer propicio el bloqueo neuromuscular. Además de el efecto sobre la inhibición de la liberación presináptica de acetilcolina, también se cree que los aminoglucósidos tienen la capacidad de aminorar la sensibilidad posináptica de la acetilcolina, lo cual obviamente va a también participar en este proceso de bloqueo neuromuscular.
Para ir finalizando con el tema de los aminoglucósidos, vamos a revisar algunas de las diferencias clínicas importantes que nos pueden ayudar en nuestro ejercicio profesional. Comenzamos primero con la gentamicina, que esta siempre va a ser de primera elección por su actividad fiable contra casi todos los aerobios gram negativos. De hecho, creo que lo hemos visto en nuestra práctica profesional. Cada vez que necesitamos indicar un aminoglucósido o que necesitamos hacer una sinergia con otro antibiótico, utilizamos la gentamicina. Una de las cosas que tenemos que cambiar en la práctica profesional y en la forma en la que se utiliza la gentamicina en nuestro medio es que se utilizan dosis estándar. Si nos fijamos, la mayoría de las prescripciones de gentamicina son de 240 miligramos para todos los pacientes y realmente la dosificación idónea es por kilo de peso. Entonces deberíamos de saber cuánto pesa el paciente para realmente calcular cuál es la dosis idónea que necesita ese paciente y dejar de lado esta estandarización de dosificaciones que no es la manera óptima en la que se debe de utilizar la gentamicina. Con respecto a la amicacina, posee el espectro de actividad antimicrobiano más amplio de todo el grupo y esto tiene que ver justo por la capacidad que tiene de resistencia frente a las enzimas que pueden inactivar los aminoglucósidos e incluso, como lo mencionamos anteriormente, podría utilizarse en aquellos casos en donde incluso haya resistencia a gentamicina, pero que sea por expresión de enzimas las cuales no afectan a la amicacina. Pasamos ahora a la streptomicina, que como habíamos visto anteriormente, su principal utilidad clínica es contra la tuberculosis. Parte de las razones por las cuales este fármaco se utiliza de manera exclusiva para esto es porque si hacemos una comparación con el resto de los aminoglucósidos, este es el que presenta la menor actividad contra los bacilos aerobios gram negativos y como tiene esta gran capacidad de actividad frente a micobacterias, mejor entonces lo vamos a reservar para el uso de la tuberculosis. Y en el caso de la tobramicina, este tiene un perfil muy similar de efectividad al de la gentamicina. Lo tenemos disponible en varios productos tópicos y oftálmicos y tiene una actividad superior contra Pseudomonas aeruginosa en comparación con los otros representantes de los aminoglucósidos. Pasamos ahora a hablar de las polimixinas, que las polimixinas hay 5 tipos diferentes que van desde la polimixina A a la E, de las cuales solo la polimixina B y la colistina, que es la polimixina E, tienen uso en la práctica clínica. Hay 2 formas comerciales de polimixina E, que es el sulfato de colistina, que es más potente y tóxico y es restringido al uso tópico y oral. Y oral es porque realmente el fármaco no es absorbible, entonces se utiliza de manera específica de infecciones que se encuentren sobre el tracto gastrointestinal para tener un efecto localizado. Y luego está el colismetato sódico, que también es denominado metanosulfato de colistina, que es de menor toxicidad y es el que se administra vía parenteral y nebulizado. Para poder llevar a cabo su efecto como antibiótico, las polimixinas tienen un efecto que conocemos como de detergente catiónico y esto se debe a que las polimixinas tienen la capacidad de fijar su porción catiónica a la porción aniónica de la membrana. Recordemos que las bacterias gram negativas tienen una membrana externa en donde hay una gran disposición de fosfolípidos y esos fosfolípidos tienen una porción aniónica. Entonces lo que va a hacer la polimixina es tomar su porción catiónica, unirse a la porción aniónica de la polimixina y al generar esta unión se va a producir una apertura y una eventual ruptura de los puentes entre las moléculas adyacentes. Al haber esta abertura y ruptura de los puentes, vamos a empezar a hacer entonces pequeños huecos sobre la membrana y vamos a aumentar la permeabilidad de esta membrana y eventualmente vamos a tener salida del contenido celular y una eventual lisis y muerte celular. Aunque el mecanismo de acción de estos fármacos es debido a este efecto tipo detergente que interrumpe la integridad de la membrana, no se puede descartar una diana citoplasmática que vaya también a tener un efecto importante sobre este aumento de la permeabilidad y la salida del contenido celular.
Debido al mecanismo de acción de las polimixinas, que es directamente sobre los fosfolípidos que se encuentran en la membrana externa, tenemos que razonar que estos fármacos van a tener un efecto exclusivo sobre bacterias gram negativas, que son las que tienen esta membrana externa. Entonces, estos fármacos tienen un excelente espectro frente a la mayor parte de las bacterias gram negativas. Entonces, en vez de analizar cuáles son las bacterias gram negativas a las que tiene actividad las polimixinas, que son prácticamente la mayoría, vamos a ver algunas de las especies en donde no hay actividad con la utilización de estos fármacos. Entonces tenemos especies de Proteus, de Serratia, de Brucella, de Morganella, de Neisseria y de Moraxella catarrhalis, que son usualmente especies de bacterias que presentan resistencia frente a las polimixinas. Caso contrario, el resto de las bacterias gram negativas tienen un excelente grado de sensibilidad frente a las polimixinas. Debido al mecanismo de acción que mencionamos anteriormente, en donde tenemos una afectación importante sobre la permeabilidad de la membrana externa, vimos que al salir el contenido de la célula bacteriana, eventualmente se producirá una lisis y una muerte. Entonces, el efecto de las polimixinas es un efecto bactericida. Adicionalmente, este efecto es dependiente de la concentración. Uno de los detalles importantes es que los datos recomiendan no utilizar como monoterapia estos fármacos. ¿Por qué? Porque se ha observado un recrecimiento a las 24 horas de administración del antibiótico, que se ha relacionado pues con la presencia de cepas que son heteroresistentes. Por tanto, estos datos parecieran desaconsejar el uso de la colistina, sobre todo, que es la que más utilizamos de manera sistémica en monoterapia, así como el régimen de monodosis diaria para la mayoría de las cepas. Con respecto a las aplicaciones terapéuticas de las polimixinas, reconocemos que existen bastantes preparados tópicos que contienen polimixinas que se utilizan para el tratamiento de infecciones dermatológicas, óticas y oftálmicas. Muchos de ellos vienen en combinación con otros antibióticos o incluso con otros fármacos para también mejorar la sintomatología del cuadro infeccioso y no solo combatir la infección. Pero el uso más importante que tenemos de las polimixinas en la actualidad son las infecciones por bacterias gram negativas multiresistentes. Las polimixinas tienen muchísimos años de existir, pero una de las ventajas es que estos medicamentos quedaron en desuso hace muchos años atrás, porque al aparecer nuevas alternativas de tratamientos, pues se decidió dejar de utilizar las polimixinas y esto hizo que esos antibióticos estuvieran ahí mucho tiempo sin ser expuestos a las bacterias. Entonces las bacterias mantuvieron su sensibilidad frente a estas polimixinas y es por eso que en estas épocas o en la actualidad podemos utilizarlas para poder combatir infecciones por agentes multiresistentes. Entre los diferentes usos que se le puede dar a las polimixinas de manera sistémica está el tratamiento de neumonías o traqueobronquitis nosocomial, infecciones intraabdominales, infecciones del tracto urinario, bacteremias, infecciones de piel, de tejidos blandos, de herida quirúrgica, todos ellos causados por agentes multiresistentes. De hecho, no sé si recuerdan, pero hace muchos años atrás, bueno, ni tanto, hace unos años atrás, en nuestro país el producto ni siquiera tenía registro sanitario y teníamos que ampararnos a la Ley General de Salud para poder traer el producto y para poder prescribirlo en aquellos casos en los que realmente era necesario. Y entre el desuso y las limitaciones como estas que teníamos en nuestro país, hicieron por dicha que el medicamento no tuviese un abuso en su utilización frente a diferentes cuadros infecciosos y que hasta la fecha tenga un excelente espectro de sensibilidad frente a la mayor parte de las bacterias gram negativas y que podamos utilizarlo incluso en muchas ocasiones como último recurso frente a bacterias multiresistentes. Además de la inclusión de nuevos antibióticos, una de las razones por las que se había dejado de utilizar las polimixinas en el pasado fue por su perfil de seguridad, porque antes no se tenía mucha evidencia con respecto al grado de incidencia de los diferentes efectos adversos que se podían presentar y se detallaba mucho la posibilidad de la nefrotoxicidad y la neurotoxicidad que se presentaba en los pacientes. Sin embargo, en la actualidad ya tenemos datos más precisos y más exactos de estos efectos adversos y
y sabemos que si el fármaco se utiliza dentro de los parámetros adecuados y en las dosis usuales, tenemos un fármaco pues con efectos adversos de una baja incidencia y que es relativamente seguro para la mayor parte de los pacientes. En el caso de la neurotoxicidad, vea que se presenta en menos del 7% de la población. Esta puede cursar con neuropatías múltiples, entre lo que tenemos como sintomatología parestesias, alteraciones visuales, pérdida de la audición, vértigo, ataxia, pero la manifestación más grave que se podría presentar es el bloqueo neuromuscular, que obviamente esta va a oscilar entre la debilidad y la apnea por afectación de la musculatura respiratoria, pero en términos generales este bloqueo neuromuscular representa menos del 1% de las probabilidades dentro de los pacientes que tienen el chance de desarrollar una neurotoxicidad. Con respecto a la nefrotoxicidad, es poco relevante en pacientes con función renal normal y suele revertirse al suspender el tratamiento. El mecanismo por el cual se cree que se produce este proceso de nefrotoxicidad es por un aumento de la permeabilidad de la membrana celular de las células renales, que induce a un mayor flujo de iones y agua hacia el interior de la célula, y esto pues conduce a lisis de estas células. Y en el caso de la administración nebulizada de las polimixinas, que en muchas ocasiones se utiliza por cuadros de neumonía causadas por Pseudomonas aeruginosa o por otros agentes multiresistentes, en donde no solo necesitamos el uso sistémico, sino también el uso a través de la nebulización, se pueden presentar broncoespasmos que por lo general no tienen ninguna repercusión clínica importante en el paciente. Con esto, colegas, finalizamos con el módulo 4 de aminoglucósidos y polimixinas de este curso de farmacología y principios generales de antibiótico-terapia. Estos dos grupos terapéuticos tienen una gran importancia en la práctica clínica, como pudimos analizar. Los aminoglucósidos por la capacidad que tienen de sinergismo con otros antibióticos como los beta-lactámicos o los glucopéptidos, y en el caso de las polimixinas, específicamente la colistina, por su gran capacidad que tiene de tratar infecciones causadas por bacterias gram negativas multiresistentes, y porque realmente representa uno de los últimos recursos antibióticos para poder tratar estas infecciones causadas por estos agentes que tienen multiresistencia. Ambos teniendo impactos importantísimos en la clínica, y entonces desde esa perspectiva teniendo nosotros farmacéuticos la responsabilidad de velar por su uso racional.